Hola, queridas, queridos alumnos, espero que se encuentren bien. En esta ocasión, el tema que quiero cotorrear con ustedes es el tema del discurso. Recuerden que estamos en un bloque sobre la relación entre la ética y la política con el conocimiento, ¿ok? Y lo que me interesa cotorrear con ustedes hoy es cómo producimos nuestros discursos. Hay algo así como un discurso de la ciencia, hay un discurso de la psicología, de la medicina, cómo se compenetran estos, podemos hablar de un discurso más válido que de otro, hay algo así como algún discurso universal, algo así como un discurso transparente en el cual siempre podamos confiar. Todas estas preguntas vamos a cotorrearlas de manera breve hoy y para eso me voy a apoyar entre las relaciones entre saber y poder, que como ya se podrán imaginar me voy a volver a basar en un filósofo con el cual se podrán dar cuenta que tengo un crush enorme, que es Michel Foucault. Para eso, Donder, mi asistente, les va a dar un breve recordatorio sobre las cuestiones o las nociones de poder. Como se podrán haber dado cuenta, en efecto, mi asistente es en sumo grado sintético y muy directo. Recordemos un poco lo que estudiamos en el video pasado. En efecto, si hubiera un filósofo del poder, me parece que ese sin lugar a dudas sería Michel Foucault. Y sin embargo, paradójicamente, no hay una sola definición completa y tajante de lo que el poder es a lo largo de su obra. La cuestión es que constantemente Michel Foucault trastoca y problematiza esta noción del poder a lo largo de su pensamiento, ¿no? Para poder más o menos estar claros y claras en esta situación sobre el poder, tomemos el siguiente ejemplo. Imaginen que ustedes van a una playa nudista y de hecho, bueno, este ejemplo salió en clase. Si ustedes llegan vestidos a la playa nudista, los anormales son ustedes. Si ustedes llegan a clase en la universidad como si fueran a una playa nudista, es decir, sin nada puesto, los anormales serían ustedes. En uno y en otro caso ustedes son los anormales, pero las situaciones cambian. En un caso por llevar ropa y en otro caso por no llevar ropa. Esto podrían decir ustedes es contextual y en efecto es contextual, pero es una manera de explicar cómo funciona el poder. El poder, por así decirlo, establece los límites de la normalidad sobre lo que es normal y es anormal, sobre lo que es verdadero y es falso. Y en este sentido, lo que nosotros pensamos, actuamos y decimos está enmarcado en los sistemas de poder y dependen de los parámetros que estos sistemas impongan. Para analizar lo anterior, nos vamos a basar en un escrito que se conoce como el orden del discurso, el cual es una lección inaugural que Foucault da para su cátedra en el Colegio de Francia que se llama Los sistemas del pensamiento. En ella Foucault aborda y cuestiona la relación entre saber y poder como producción de los discursos. Tomemos el ejemplo de Galileo, quien sin lugar a dudas fue uno de los grandes científicos de la historia. Recordemos que Galileo apoyaba el sistema heliocéntrico ya propuesto por Copérnico y además aseguraba haber visto satélites alrededor de Júpiter. Debido a estos descubrimientos y declaraciones, la Santa Inquisición llama a juicio a Galileo y para poder perdonarle la pena de muerte se le hace jurar en contra de sus teorías. Ahora bien, Michel Foucault diría a propósito de Galileo que él decía la verdad, pero, y desgraciadamente, no estaba en la verdad. Cuando hacemos referencia a estar en la verdad, quiere decir que Galileo no estaba en la verdad propuesta e impuesta por el discurso científico dominante de la época. Si los científicos y los demás astrónomos hubieran aceptado lo que Galileo decía, tenían que aceptar que la idea dominante de aquel entonces en el discurso científico, que era el sistema geocéntrico, es decir, el sistema que consideraba a la Tierra como el centro del universo, no era ya más válido. Y todas las creencias, paradigmas de este discurso se vendrían abajo. Pero entonces, si Galileo decía la verdad, pero no estaba en la verdad de su discurso, ¿qué es la verdad? Ya ver, es que el problema es que uno podría decir que quien decía
por así decirlo, la verdadera verdad era Galileo y que en ese sentido quien tenía razón era Galileo. Ahora bien, esto es en sumo grado un poco problemático porque podríamos pensar que hay una verdad, de nuevo, por así decirlo, más verdadera que la otra y que a pesar de que no estaba en la verdad del discurso de su época, Galileo decía la verdad, como si, por así decirlo, solo fuera esa verdad. Eso es un poco problemático porque presupondría que hay un progreso en la verdad, que hay una verdad o hechos más verdaderos que otros y que sería tarea de la filosofía y de hecho y de la ciencia y de cualquier conocimiento humano acercarse a esa verdad. Sin embargo, no tengo el tiempo para problematizar eso con ustedes, pero de hecho vamos a poner en tela de juicio esa presuposición de que hay, por así decirlo, una verdad más verdadera que las demás. Foucault diría que cuando mucho hay una verdad mucho más impuesta o mucho más arraigada por sistemas de poder que otras, que es diferente a decir que hay una sola verdad o un progreso en la verdad. Y analizando ya propiamente los discursos mismos, Foucault habla de una voluntad de verdad. Esta voluntad de verdad a través de la disciplina, recuerden que cuando hablamos de disciplina en Foucault, hablamos no solamente de, por así decirlo, medios de castigo o de sometimiento, sino también disciplina en el otro sentido de ciencia, de saber discursivo, práctico y teórico, la disciplina de la medicina, la disciplina de la ingeniería. Eh, esta voluntad de verdad a través de las disciplinas controlan cómo se produce el discurso, controlan y delimitan, por ejemplo, los límites del discurso, asimismo como el horizonte teórico en el cual los conceptos, ideas o nociones tendrán sentido o no, delimitan asimismo la verdad o la falsedad de los enunciados del discurso, las prácticas, lo prohibido, porque todo discurso tiene tabú, todo discurso tiene algo prohibido, de nuevo el ejemplo de Galileo, y finalmente también los sujetos que forman parte del discurso. Por ejemplo, Galileo, que siendo una gran eminencia, siendo uno de los más grandes científicos de su época, no pudo entrar o tuvo que ser excluido por dicho discurso de su época. Los discursos eligen a sus sujetos y no solamente eligen quién entra o quién no entra en un discurso, sino que además nos producen como sujetos. Algo que ya habíamos hablado la vez pasada. Por ejemplo, el discurso de la medicina produce al médico y al paciente, así como el de la psiquiatría produce al doctor o al psiquiatra y al loco. Asimismo con la ingeniería y con, de hecho, me gustaría que analizaran cada una y cada uno sus propios discursos de sus profesiones. Eh, Esto también tiene que ver con el ritual, o sea, así como hay discursos de la medicina y de la ciencia, también hay un discurso de la doctrina y asimismo también la religión elige cómo se debe de decir el discurso y quién tiene que decir el discurso. Pensemos en la humildad de los padres, pensemos en, no lo sé, toda esta cuestión que no me voy a meter a fondo, pero en efecto, el discurso elige la posición de poder, de dominación o de ser dominado también al interior del propio discurso. En suma, ¿de qué depende el progreso, la validez y la imposición de un discurso? Depende precisamente de cómo se produce, cómo se controla, cómo actúa la disciplina como aparato o dispositivo de producción del discurso. Si el progreso, la validez y la unidad de los discursos dependen de estos sistemas de dominación y de poder, entonces podemos inferir que no hay un único discurso absoluto. Y eso es muy, muy, muy importante. Si por ejemplo alguien vende la idea de que Dios existe y que esa es la verdad, como de hecho lo voy a decir de una manera medio grosera, muchos de los dogmas han querido imponer, eh, que ojo, eso ya es una cosa diferente con las creencias y es diferente, o sea, no estoy diciendo que eso esté mal. Lo pongo como ejemplo porque si esa fuera la verdad, los demás discursos circundantes tendrían que adherirse a eso. Sin embargo, esta idea de progreso ya no es posible. Por más paradójico que suene que en la modernidad la idea de progreso no sirve o ya no es válida, pues bueno, la cuestión es esa.
La idea de progreso es válida en tanto que es impuesta, dominada, controlada por los mismos sistemas de poder que actúan al interior de los discursos. Dicho de otra manera, no hay un progreso único en los discursos, no hay un discurso mucho mejor que otro. Por el contrario, los discursos son discontinuos, son históricos, son irregulares, y no solamente eso, si no hay progreso y si por el contrario, que el progreso sería impuesto y por el contrario, los discursos son irregulares, son discontinuos, ¿qué es la verdad? De nuevo, la pregunta que hacía hace un momento, la verdad es algo que se impone en esos sistemas de producción del discurso. No hay, de nuevo, así como no hay un discurso absoluto, progresivo, que cada vez sea más verdadero, no hay una verdad absoluta. Lo que hay es una imposición de la verdad. Y esa imposición de la verdad depende de cada discurso. Ese es el estar en la verdad de la que hablábamos acerca de Galileo y el discurso hegemónico de su época. Y dicho de otra manera, no hay neutralidad. No hay algo así como un discurso neutro. Cada discurso, como podemos darnos cuenta, tiene sus propios intereses. Quien quiera decir que va con la bandera de neutralidad y que no, eh, voy a dar un ejemplo que a mí me parece muy chistoso, ¿no? A mí me causa mucha gracia, pero, o sea, por ejemplo, cuando los vatos decimos que no soy machista, pero creo que las mujeres no deberían de vestirse de cierta manera. O no soy homofóbico, pero pienso que los gays no deberían de besarse en la vía pública, ¿no? Uno, el hecho de decir, ah, es que soy neutro y los apoyo y todo bien, eso ya no es ser neutro. O sea, vean cómo se esconden en los discursos las diferentes pautas o las diferentes maneras de posicionamiento. Y quien dice por lo general ese tipo de discursos, o de en los ejemplos que di, pues es alguien que ha tenido el discurso hegemónico, alguien heterosexual, ¿no? Lo pongo como un ejemplo, ¿ok? Y finalmente, los discursos, como les decía, nos producen como sujetos. Así como les mencionaba en el video pasado, que no hay, por así decirlo, alguien que posea el poder, más bien que al revés, el poder nos posee a nosotros, de la misma manera los discursos nos poseen a nosotros. No es que alguien sea increíblemente inteligente o tenga una mente maquiavélica capaz de imponer un discurso en su sociedad. Quien cree hacerlo simplemente tiene la posición de dominador bajo el sistema de poder de tal discurso, pero hasta ahí. Es la posición que el sistema le ha dado, lo cual no quiere decir que él esté imponiendo per se o por sí mismo el sistema. Bueno, y por último quiero dejarles una imagen que iba a decir meme, pero no es un meme, la cual me dio mucha risa cuando la mandaron en un grupo de WhatsApp, que de hecho era un grupo relacionado a algo de la academia, y a mí me daba mucha risa porque precisamente es algo que espero que lo podamos ver ya en este punto todas y todos, es algo que Foucault criticaría, ¿no? Sale un vato, ¿no? Con una pancarta de 2 más 2 es igual a 4, él dice iluso, hereje, pendejo, ¿no? Incrédulo. Y otras que dicen 2 más 2, ¿qué? 2 más 2 es igual a 3, 5 y a 5 y tonterías, ¿no? O sea, obviamente con relación a ese tipo de pancartas, pues sí, 2 más 2 es igual a 4, pues es una verdad dentro de ese ámbito. Y lo que Foucault diría es que lo que Foucault criticaría de esto es, a ver, la razón será cuando mucho el medio privilegiado, sí, de muchos campos, de muchos campos del saber o de ciertos campos del saber, pero eso no quiere decir que el conocimiento certero, por así decirlo, sea única y exclusivamente el cual está fundamentado a través de la razón. Cuando decimos conocimiento certero, ahí ya actúa un mecanismo de poder, ahí ya actúa una imposición de la verdad, una voluntad de la verdad. Hay verdad y hay conocimiento certero también en el conocimiento místico y religioso y espiritual. Eh, la cuestión es esa, como podemos ver uno podría pensar, pues sí, la razón, progreso, claro. Foucault diría, calma, hay muchos factores que juegan en la conformación y en la morfología de los discursos.
Pues espero que haya sido más ameno este video y espero que estén muy bien. Les mando un fuerte abrazo, queridas y queridos.